La serie Severance irrumpió con una premisa inquietante: la posibilidad de dividir la mente humana en dos estados completamente aislados, uno para el trabajo, otro para la vida personal y social. Planteando la siguiente pregunta: tener dos vidas diferentes, producto de dos contextos diferentes, alterando nuestra memoria e historia personal, ¿se podría afirmar que somos la misma persona porque parte de un mismo cuerpo físico? Estas ideas temáticas son habituales en la obra de un autor que ya nos hemos referido a él en anteriores videos. Si quieres saber más sobre los puntos en común en esta excelente serie y las historias que había anticipado décadas atrás Philip K. Dick, no dejes de ver este video. Pero antes, quiero advertirte que este ensayo estará plagado de spoilers, tanto de la obra del autor como la serie original de Apple. Por eso, si no viste la serie, por lo menos su primera temporada, te invito a hacerlo, ya que los giros y sorpresas son impactantes. Severance se estrenó en el año 2022, una historia creada por Dan Erickson y producida por Ben Stiller, que a estas alturas ya tiene una tercera temporada confirmada a estrenar. La historia cuenta como Mark Scout o Mark S., un ex profesor de historia que, llevando el duelo por el fallecimiento de su esposa, trabaja desde hace 2 años en Industrias Lumon. Tras una intervención quirúrgica en su cerebro, su vida se divide en dos: un yo laboral conocido como los Cinis en su idioma original, traducido como Intus en Latinoamérica o Dentris en España, y un yo exterior, Auti o Exus o Fueris, según la correspondiente traducción. Este otro yo es el yo social y familiar, o mejor dicho, lo que no involucra el trabajo y la empresa. Lo importante es que ninguno de los dos yo comparte recuerdos ni tampoco sus motivaciones. De acá se desprende que Lini, el yo laboral, no sabe su historia personal ni lo que hizo recientemente afuera su versión Auti. Lo que su vida concretamente se reduce a los interiores de la empresa, su relación con los colegas, el personal de seguridad y superiores en el trabajo. Profundamente moderna en estética y tono, Severance dialoga con una tradición literaria que exploró estas preocupaciones sobre la identidad y el cuestionamiento de la realidad. Philip K. Dick, un viejo conocido de este canal, ya desde el inicio de su carrera literaria, que se desarrolla a partir de la década de los 50, aborda y trata estas preocupaciones desde cuentos hasta novelas. Para los fines de este video, hablaremos sobre 3 historias cortas: La Paga, Impostor y Podemos recordarlo por usted al por mayor, como así uno de sus libros más personales, A Scanner Darkly, una mirada a la oscuridad. Y aunque cada una representa universos narrativos distintos, todas comparten una preocupación central: la fragilidad de la identidad humana ante fuerzas agresivas externas, tecnológicas, gubernamentales o corporativas, de cómo manipulan o condicionan la percepción de la realidad. La memoria en Dick no es un simple registro personal, es el cimiento sobre el cual se sostiene la identidad y la libertad. Sus personajes viven en una tensión constante entre lo que creen ser o la realidad en la que viven, contra factores externos que los fuerzan a alterar su percepción. De forma similar, Severance plantea que la identidad puede fracturarse, administrarse o incluso poseerse desde el exterior. Entonces, cuando la memoria pasa a ser algo abstracto a convertirse en un objeto en una primera fase, para luego de ahí convertirse en una mercancía, herramienta o hasta un arma. Dick publica La Paga en la revista Imagination en junio de 1952. Nos relata la historia de Michael Jennings, donde sus recuerdos y memorias de los 2 últimos años de su vida fueron borrados con su propia autorización, luego de haber trabajado para Construcciones Red Brick. La sorpresa viene cuando, al pasar a la oficina de pagos, recibe una bolsa de tela con 7 objetos aparentemente inútiles y exigidos por él mismo como pago en vez de un lógico reembolso monetario. El cuento no nos narra nada de su vida mientras estuvo brindando sus servicios a la empresa. La historia se convierte en el acompañamiento clásico del detective que el sujeto a quien investiga es a sí mismo y por qué tomó la decisión que tomó en su momento. En Severance
Si bien vemos por un lado la vida de Mark Scout, el Auti, y Mark S., el INI, por el otro, también vemos cómo ambos, por distintas circunstancias, comienzan a investigar sobre el otro y lo que trama Lumon, la corporación que lleva adelante el Severance, que por su traducción sería separación o cercenamiento. La historia de Erickson nos plantea muchos interrogantes, además de sobre las intenciones ocultas de la empresa. Nos plantea preguntas como ¿cuál es el trabajo que realmente hacen a pesar de lo que vemos y parece bastante absurdo? ¿Por qué esa obsesión de querer llevar este sistema laboral a nivel masivo y mundial? ¿Qué lograrían con eso? Aquí también el creador nos invita a recorrer un camino para que vayamos sacando nuestras propias conclusiones, y nunca deja de sorprendernos con giros de la trama, lo cual hace que la historia sea adictiva. Ahora, la similitud con el cuento mencionado es que el borrado de memoria es selectivo. No es una amnesia permanente donde se altera la conducta del individuo, pero en la serie los recuerdos se mantendrán de forma aislada. En Severance, su primer día de vida es también su primer día de trabajo. Ni siquiera tiene una noche de descanso, a lo que eso tiene derecho sus versiones Auti, provocando que la vida de los Cini sea absolutamente un largo y eterno día en la oficina, un terrorífico infierno kafkiano. Por otro lado, los Autis no saben absolutamente nada de sus contrapartes. Si sufrieron un daño laboral, físico, les da una explicación que afuera, por lo general, nunca es la verdad. Esta separación absoluta comienza a generar dos identidades distintas, llegando que en algún momento de la trama, donde obtienen pistas de su alter ego, no reconocen al otro como ellos mismos. A estas alturas, aquí está una diferencia notable con Jennings, el protagonista de La Paga. Él no solo sabe en todo momento quién es él, sino también confía en su yo borrado, por qué eligió ese tipo de pago cuando concluyó ese trabajo. Además, podemos reflexionar sobre los personajes de Severance existen solo mientras trabajan. Su humanidad, reducida a funcionalidad laboral, es administrada por una corporación que controla no solo su tiempo, sino su conciencia entera. Como dato sobre La Paga, la historia tuvo su adaptación cinematográfica en el año 2003, con Ben Affleck y Uma Thurman en los papeles protagónicos y dirigida por el veterano John Woo. A grandes rasgos respeta la premisa de la historia original, pero entre la fuente original y la adaptación hay cambios significativos. La cantidad de objetos se aumenta en su número, reformulaciones en secuencia de acción y el papel del interés amoroso. Pero la distinción significativa es la caracterización del personaje protagonista. Jennings, en la versión cinematográfica, termina siendo un héroe que evita un desastre de magnitudes colosales, mientras que la versión original literaria es descrito como un hombre ambicioso y capaz de hacer lo que sea por poder, quedándose al final con la compañía que lo contrató. El siguiente cuento es Impostor, publicado el año siguiente. Aquí la conexión es más sutil y general. Incluso llega a operar en su función a la inversa. Se nos presenta a Spencer Holman, un científico acusado de ser un androide extraterrestre infiltrado, y si bien el narrador está en tercera persona omnisciente, todo lo vemos desde el punto de vista del protagonista. A lo largo de la historia, Holman está convencido de que todo es un complot. Su descargo en la conservación de sus recuerdos, prueba que afirma que dice quién ser. Sus antagonistas le advierten que la tecnología alienígena puede crear un androide que no solo no sepa, sino también sienta esos recuerdos. Llegado a un punto, comienza a dudar de su identidad, preguntándose si es posible que una tecnología sería capaz de crear una autoconciencia tal en un ser artificial, intentando convencerse, cada vez con menos éxito, de que es el único y verdadero Spencer Holman. Pero en Severance ocurre algo curioso. Tanto el INI como el Auti parten de un mismo cuerpo, un mismo organismo físico, pero al tener separadas las dos vidas, comienza a generarse dos voluntades y por ende dos espíritus en el sentido filosófico. El mejor ejemplo es Ellie, odia a su Auti, que la explota con fines mezquinos y personales para Lumon. Y sin llegar al extremo del personaje interpretado por Britt Lower, los demás ven al otro como una persona distinta,
totalmente diferenciada de ellos. El cuento impostor es el primero que el propio Philip K. Dick trató sobre el tópico del ser humano y su identidad. Además, se propone una visión trágica, la imposibilidad de demostrar la propia autenticidad cuando el sistema controla los parámetros que definen quién es uno. Del mismo modo, los Sinis carecen de herramientas para defender su derecho a la autodeterminación. No pueden renunciar, no pueden testificar, no pueden expresarse fuera del laberinto de la corporación Lumon. Ambas narrativas revelan un mismo terror, que la identidad pueda ser anulada sin que uno lo note. Probablemente uno de los relatos más influyentes de Dick es Podemos recordarlo por usted al por mayor, publicado en el año 1966 en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Douglas Quaid en su versión cinematográfica, es un hombre común que busca implantar un recuerdo falso de un viaje a Marte para escapar de su vida rutinaria. La operación despierta memorias reprimidas de una vida en la que sí fue un agente secreto, lo que desencadena en persecuciones, dudas y paradojas sobre quién es realmente y cómo entra en conflicto sus dos identidades. Este cuento es esencial para entender el diálogo con Severance. En ambos casos, la memoria manipulada desde afuera, en una es una corporación, en la otra una agencia gubernamental. En ambos casos, los protagonistas viven realidades artificiales o incompletas, alterando gravemente para ellos la percepción de la realidad. Por ello, la identidad se convierte en una construcción frágil, sujeta a intereses ajenos. Los empleados de Lumon no recuerdan su vida personal, del mismo modo que Quaid no recuerda sus experiencias reales. La búsqueda de autenticidad, quién soy cuando otros deciden lo que puedo recordar, es un conflicto central en ambos mundos. De hecho, podemos ver diálogos de las dos identidades como ocurrió en la versión que dirigió Paul Verhoeven en 1990, donde en un paralelismo notable, Quaid, Schwarzenegger y Ellie, Lil Lower, descubren que su otra versión son los villanos de la historia. I am a person. You are not. Dándole una lectura junguiana, se produce lo que se llama la sombra en su sentido psicoanalítico. Es esa parte de nosotros que no nos gusta y reprimimos como debilidades, miedos, deseos que consideramos vergonzosos. Al hacerse, se provoca un gran gasto de energía que puede causar trastornos. Carl Jung proponía que no había que reprimirla ni mucho menos erradicarla. Por el contrario, es el deber de entrar en contacto con la sombra y buscar la manera de integrarla. Solo de este modo concretaríamos el proceso, justamente de individuación, que es el autoconocimiento y alcanzar así una totalidad que nos brindará bienestar. Y ahí está el problema con los protagonistas de Severance. Tanto los Autis como los Sinis se sienten insatisfechos. Ambas partes sienten que algo está mal. El ejemplo que mejor grafica esto es el auto de Irving, interpretado por John Turturro, donde trabaja esta molestia en la pintura, repitiendo el mismo cuadro todos los días, mientras que su Ini tiene a veces alucinaciones donde una sustancia negra, que después descubriremos que se trata de pintura de óleo, invade su escritorio hasta casi cubrirlo. Y esto le ocurre a Quaid, que tiene pesadillas recurrentes sobre Marte, que a pesar de los consejos de sus allegados, no puede dejar las cosas como están, y debe hacer algo al respecto, si no enloquecerá. Para desgracia para él y para los que lo rodean, traerá consecuencias de gran magnitud. Como ya se mencionó, tenemos la primera versión adaptada de Total Recall con Arnold Schwarzenegger, Michael Ironside y Sharon Stone, dirigida por otro viejo conocido de este canal, Paul Verhoeven. Si bien es una adaptación muy libre, podríamos decir que el cuento está comprimido en el primer acto del filme. Conserva el espíritu de la original, sobre el conflicto de identidades en la mente de una persona y el derrumbe de una realidad que solo era una fachada. Y sobre el final, Quaid termina decidiendo como entidad autónoma, diferenciada de Hauser, su otro yo, al descubrir que es otro de los villanos de la historia. Watto, un personaje creado para la película, le explica que un hombre no está definido por sus recuerdos, sino por sus acciones. Cuando Quaid decide activar el mecanismo que dará una atmósfera respirable a Marte, no solo traiciona a Cohaagen,
sino que es una declaración de ser Quay y ya no más Hauser. Mark puede simpatizar con el otro Mark, pero los motivos en común que los llevan a hacer lo que hacen son distintos, lo que deriva que en realidad ambos mantienen una alianza que puede terminar o romperse en cualquier momento. Entre las obras de Dick, Una mirada en la oscuridad, de 1977, es probablemente la más emparentada con Severance en cuanto a tono y tragedia. En ella, Bob Arthur, un agente encubierto, debe espiar a su propio círculo de amigos, y eventualmente a sí mismo, gracias a un traje que oculta su identidad. Con el tiempo, la droga D, una poderosa sustancia en la historia, le provoca una división mental que separa al agente Bob de Fred, su identidad encubierta, es decir, su rol institucional vigila su propia vida sin percatarse, convirtiéndose en un extraño dentro de su propia mente. Esta disociación, dolorosa, involuntaria, progresiva, dialoga directamente con Severance. En la serie, la división es quirúrgica y voluntaria. En la película, es química e involuntaria, o forzada por la situación según cómo se mire. Lo que sí es que en ambas historias hay una pérdida del control de los protagonistas sobre quiénes son, como así también la presencia constante de una vigilancia opresiva. Lumon vigila dentro a Mark a través de su jefa Harbon y Cobell, y por fuera ella se hace pasar por una vecina metiche con falsa identidad de la señora Selvig. Volviendo a la película, el Estado vigila a Bo o Fred supervisado por un jefe que preserva su identidad en secreto, para luego descubrir que en realidad era su propia novia, supuestamente una yonki como él, que hacía lo mismo desde su otra identidad. Pero hay un punto más poderoso. La tragedia de Arthur, el protagonista de Una mirada en la oscuridad, radica que la institución que dice protegerlo es la misma que lo destruye. Lumon asegura proveer bienestar a sus empleados mientras le genera un sufrimiento interminable. Mientras Arthur se fragmenta hasta no reconocerse, todo alentado por el mismo gobierno considerándolo un peón sacrificable para su lucha contra las drogas. Ambas historias denuncian el poder destructivo de sistemas que se infiltran en la conciencia humana. Hola, si llegaste hasta acá y te gusta el video, dale un like. Y si no estás suscripto, puedes hacerlo activando el botón. Para notificaciones, no te olvides de activar la campanita. Dick escribió en una época marcada por el auge de la Guerra Fría, la paranoia anticomunista y el crecimiento despersonalizado de las corporaciones. Sus protagonistas, atrapados entre gobiernos totalitarios y empresas omnipotentes, ya vivían algo parecido a la alienación del siglo XXI. Severance actualiza ese malestar con una precisión quirúrgica. El trabajo moderno, especialmente en el sector corporativo, no solo consume tiempo, consume identidad. Lumon no es solo un lugar de trabajo, es un sistema filosófico que exige devoción sin ofrecer significado. Sus empleados viven atrapados en tareas absurdas, incomprensibles, casi rituales, como si Dick hubiera escrito un guión televisivo que solo sería llevado a la pantalla décadas más tarde. En Philip K. Dick, la lucha por la identidad es íntima, pero también política. En Severance, la lucha de los Cynics también es política. Buscan ser reconocidos como personas. Como ya vemos, Severance no es una adaptación de una historia de Philip K. Dick, pero es imposible verla sin notar su ADN conceptual. Identidades fracturadas, recuerdos manipulados, corporaciones opresivas, conflicto de la doble identidad, paranoia a la realidad. Como un Van Gogh de la escritura de la ciencia ficción, es una ironía que a décadas de su fallecimiento, su influencia esté más vigente que nunca, cosa que en vida era prácticamente un escritor ignorado. Del lado de Severance, es gratificante encontrar productos de calidad que se den en estos tiempos en formato serie como Pluribus o El cuento de la criada. Esperemos que plataformas y estudios sigan apostando a esta tendencia de la calidad. Si te gustó el análisis de esta serie y su rol dentro de la ciencia ficción, te invito entonces a ver este video donde hago un estudio comparativo entre Pluribus de Ben Gilligan y Soy Leyenda de Richard Matheson. Míralo, no te lo pierdas.